Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Viviana Barón Martínez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Le damos la cordial bienvenida a la doctora que el día de hoy nos está acompañando, la cual pues accedió voluntariamente de acuerdo al consentimiento informado, el cual pues firmó y accedió a concedernos esta entrevista. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer por tenerme en cuenta pues para estos espacios. Creo que soy partidaria de que es importante siempre compartir los conocimientos, ya que en ocasiones pues vamos como evolucionando y tratando como de quedarnos con esas cosas que de pronto le van a servir a otras personas. Entonces, primero que nada, pues mi nombre es Yerly Charri, soy egresada de la Universidad de Pamplona, ya tengo 4 años y medio de experiencia, 27 años de edad, para que no piensen que hasta ahora estoy de pronto reclamando la tarjeta profesional y que pues de pronto no tengo tanto conocimiento en el campo, pero pues gracias a Dios he tratado como de estar en muchos campos de la psicología para saber qué es lo que me gusta, que creo que a veces en la universidad es una cosa, pero cuando entramos a la vida real, nos enfrentamos a estos casos, pues tratamos a veces como de mirar qué es lo que nos gusta y al final pues tomamos una decisión acertada. Bueno, entonces pues quedo atenta a las preguntas para colaborar. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Entonces, pues como les había dicho, la entrevista es relacionada pues como tal al curso Modelos de Intervención en Psicología, la cual pues el objetivo fue buscar un profesional en el área de psicología que tuviera quizás experiencia en el campo de del sector salud, pues para ello pues está la doctora Charly, que es quien nos va a apoyar. Muchas gracias. Las preguntas son las siguientes. Entonces, de acuerdo a su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ha ejecutado o que ejecuta en su ejercicio como profesional? Bueno, como lo mencionaba, pues en los 4 años y medio que tengo de experiencia, considero que hay 2 palabras claves dentro de lo que es lo que más se aborda, ¿cierto? Partamos de lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de todos esos aspectos que intervienen constantemente en la vida del ser humano. Y para no irnos tan lejos, nos dimos cuenta ahorita con la pandemia actual que vivimos, cómo pues subió la demanda de psicólogos, ¿cierto? Entonces, siempre esa palabra está muy ligada a todo lo que hacemos desde el ámbito psicológico y muchas veces cometemos el error o de pronto por falta de educación pensamos que ir al psicólogo es simplemente cuando ya tenemos un trastorno mental, ¿sí? Entonces no todo tiene que ser tan clínico, a veces las personas van por una orientación sexual, por una orientación vocacional o simplemente por un acompañamiento porque no saben qué hacer con su vida, ¿sí? Entonces de pronto lo que hacemos es darle como algunas pautas, tratar de ubicarlos y generarles como de pronto una meta, un proyecto de vida, con unas metas a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces yo creo que más que todo nos basamos en eso y pues la salud mental hoy en día es súper importante, pero siempre yo he dicho, o sea, porque es normal decir voy a ir al odontólogo, voy a ir al ginecólogo. Claro. Bueno, creo que perdimos por un momento conexión, sí, pero ya estamos nuevamente. Entonces, bueno, ya ella nos comentaba como los aspectos más relevantes en el proceso de su ejecución como profesional. La siguiente pregunta es ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Bueno, yo creo que el componente ético está presente en todos los aspectos, ya sea, digamos, desde la parte profesional, no solo como psicólogo, sino en cualquier carrera profesional y también ya desde la parte personal, ¿cierto? Por eso, pues, contamos con unas leyes, que es un acompañamiento que nos hace constantemente para tratar, digamos, de hacer las cosas bien. Entonces, creo que tenemos que ser como muy cuidadosos al momento de cómo interpretar o interactuar con una persona, porque pues de pronto siempre confundimos lo que es la empatía con la confianza.
Entonces está esa delgada línea y en ocasiones la sobrepasamos o no la sabemos diferenciar. Entonces creo que por eso es importante siempre tener en cuenta pues ese aspecto. ¿Qué otra cosita? Y muchas veces tampoco tenemos como de pronto un lenguaje coherente para hablar, ¿sí? Entonces de pronto unas palabras mal usadas se pueden malinterpretar y pues sabemos que todo está ligado a una consecuencia que es que nos quiten la tarjeta profesional. Entonces por eso siempre tenemos que estar muy cuidadosos y tratando siempre de cumplir al pie de la letra lo que es el código ético deontológico que nos ampara a nosotros como psicólogos. Entonces siempre está presente, yo creo que la parte ética o el componente ético en todos los aspectos. Entonces creo que así sería esa pregunta. Claro que sí. Bueno, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeñan su contexto? Bueno, yo soy 100% enfoque cognitivo-conductual. Cuando estaba en la universidad como que no entendía mucho ese proceso, así como que tenía muchas dudas, pero ahora que ya lo he experimentado y pues actualmente hace que, yo creo que ya va para un año, hice un diplomado en intervención psicológica y clínica de los trastornos mentales con una universidad de, creo que era de Inglaterra. Fueron 500 horas, muy, muy bueno, donde todo el enfoque era cognitivo-conductual. Entonces, ese enfoque se trata desde cómo vamos cambiando o reestructuramos el pensamiento para que pues la conducta también se modifique. Es decir, que vamos a hacer un equilibrio entre lo que es el pensamiento, el cuerpo y la acción, ¿cierto? Porque pues cuando hay una modificación total del pensamiento, poco a poco se va a reflejar en nuestra conducta. Entonces, por eso siempre voy como muy acorde con ese pensamiento. La mayoría de los enfoques trabajan mucho con el pasado y pues considero que el enfoque cognitivo-conductual trabaja con el aquí y el ahora y creo que eso es para mí fundamental. Entonces, ese es el enfoque que más, digamos, me representa. Claro que sí, muy importante. Bueno, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, las técnicas, pues ya basándome en que la anterior pregunta era el enfoque que utilizo, pues utilizo técnicas relacionadas con el enfoque cognitivo-conductual. Dentro de esas están lo que son las terapias de tercera generación. Tengo lo que son para la recolección de las preguntas o de pronto de la información que necesito para poder ayudar al paciente. Hago lo que es la entrevista semiestructurada, que creo que es la que va también más acorde a lo que yo necesito, que es como tratar primero de plantear unas preguntas para que el paciente o la persona trate de expresarme lo que necesita y así poderlo acompañar. También la observación, obviamente, pues como profesionales de la salud, pues el ojo clínico siempre ahí pendiente de cualquier lenguaje no verbal, sí, que el paciente pues de pronto haga. Dentro de las técnicas de tercera generación tenemos la terapia racional emotiva de Ellis, que otras así porque son varias, la verdad. La terapia de aceptación y compromiso, que es una de las terapias de tercera generación que actualmente más se utiliza, y hay otras que se llaman la autobiografía, no recuerdo muy bien el nombre, o bibliografía, que es donde tratamos de contarle al paciente o a la persona qué es lo que está pasando con él. ¿Por qué? Porque en ocasiones me doy cuenta que a veces el simple hecho de poderle explicar bien a una persona qué es lo que está pasando por su cabeza o por su situación actual hace que la persona se sienta más tranquila. Una vez tuve un caso muy específico que creo que nunca le voy a olvidar y ahí entendí muchas cosas del por qué nosotros somos importantes en la salud, aunque a veces pues no nos tienen en cuenta para muchas cosas. Se trata de una paciente que le acaban de dar un diagnóstico de VIH positivo. Entonces, el médico, pues de pronto ya de tanto, pues decir positivo es positivo, lo que hizo fue llegarle a la paciente y le dijo, sí, usted es positiva para SIDA, le dijo así. Y la señora destrozada, llorando, bueno, en fin, creo que no hubo el tacto, la manera en como lo dijo, ¿cierto? Entonces, listo, entonces me mandaron, me pidieron el favor a mí que fuera a hacerle la intervención a la señora. Y entonces teníamos una jefe que era, pues digamos, creo que había hecho como un curso o algo así, porque para dar ese diagnóstico nosotros como psicólogos teníamos que hacer como un curso y ella lo tenía. Entonces ella me dijo, si quiere vaya usted porque yo ya pues le he explicado un poco, entonces me dio la confianza. Entonces yo fui y le expliqué todo lo que era el VIH, cómo era su tratamiento, qué tenía que hacer,
le mostré videos de personas que han, digamos, superado o han aceptado la enfermedad, ¿no? Porque pues obviamente al principio sabemos que las personas no aceptan las situaciones o los duelos por los cuales pasan. Entonces, cuando yo le expliqué a la señora, yo, o sea, yo le miré su calma, dejó de llorar, o sea, fue algo súper bonito porque sentí que en serio era importante hablar, o sea, de pronto la gente dice, ¿para qué yo hablo? Pero es que la mayoría de las cosas se solucionan hablando. Así es. Entonces, ese rol y ese papel que cumplí en ese momento le dio mucho sentido, pues digamos, a mi carrera porque apenas estaba empezando. Entonces, yo creo que sería como eso. Creo que eso fue muy relevante, ¿no? O sea, es algo que uno dice, bueno, es la manera como decimos las cosas y cómo las expresamos en el momento. De pronto en ese momento el profesional no tuvo la táctica para saberle decir al paciente el diagnóstico y eso es algo que debe ser muy importante y detallado a la hora de nosotros poder dar un diagnóstico, Exacto. poder querer expresar a la persona lo que realmente tiene o por lo que está pasando en ese momento. Entonces, sí, qué chévere esa experiencia. Hay una frase que siempre decía un profesor que admiro mucho y aprecio mucho, que decía, una palabra indicada en el momento indicado puede salvar una vida. Entonces, así es verdad. Perfecto. Sí. Bueno, nuestra última pregunta. Desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, yo creo que hay algo acá muy importante y es la vocación. ¿Por qué? Porque en ocasiones a veces estudiamos por estudiar, pero en sí no sabemos de qué se tratan las carreras, ¿cierto? Y yo creo que para ser un buen profesional, por ejemplo, de la salud hay que tener mucho tacto humano, ¿cierto? Si a mí no me gusta servir, pues no estudie algo donde va a tener un constante contacto con el ser humano, porque pues a veces son de pronto, hay pacientes groseros, de pronto peligrosos, ¿sí? Porque a veces llegan con mucha ira, porque están obligados a ir a la terapia. Entonces creo que la vocación es algo muy importante. Entonces, antes de estudiarlo, saber si en realidad yo estoy capacitado, preparada para esa situación. Y ¿qué otra cosita? Lo que hablábamos también, no confundir la empatía con la confianza. Eso también vuelvo y lo reitero porque en ocasiones pasa que usamos palabras no adecuadas y se presentan para para interpretarlo de una manera no adecuada. Y hay algo también muy importante, y ahí volvemos a la pregunta de la parte ética, es ¿qué soy yo capaz de hacer por esa persona? No es que a todos los casos que a mí me lleguen yo voy a decir sí, yo lo hago, porque tenemos que cuidar la imagen como psicólogos. Actualmente todavía no hay personas que no aceptan que nosotros seamos ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de pronto una mala experiencia dice, no, pues para qué yo fui allá, de pronto perdí mi tiempo, no me fue bien, ese psicólogo no me ayudó para nada. Entonces, medirnos qué tanto yo puedo servirle a esa persona, ¿sí? En ocasiones no es decirle sí a todo, porque pues sabemos que la psicología es muy confusa en el sentido de que hay muchos campos, hay muchos aspectos o teorías que hacen que a veces nos confundamos. Entonces, para algunos enfoques, los trastornos mentales existen, para otros enfoques los trastornos mentales no existen. Entonces, tratar de irme por un solo enfoque y de ahí pues saber qué es lo que yo soy especialista, como un médico. El médico general, bueno, de pronto hace un análisis general y ya después cuando se profundiza, entonces me dice, no, mire, usted tiene que ir al ginecólogo, al dermatólogo y así con todo. Entonces creo que eso también es importante. Claro que sí. Bueno, doctora Charry, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido para mí una gran experiencia poder contar pues con su participación en esta entrevista, poder obtener todo lo que es su aprendizaje y poder adquirir un poquito de su conocimiento. Muchísimas gracias, muy amable. Vale, con mucho gusto, pues espero que esté